Ya estamos en el mundo de la medicina. Nos pasa el tiempo en cualquier parcela. Y hay temas siempre muy importantes, muy interesantes. Día a día les comento las actividades industriales que se han vuelto necesarias para la vida moderna en los países desarrollados han generado una serie de peligros ambientales. Los países en desarrollo, al modernizarse, han generado el mismo tipo de problemas, quizás más agudos debido a la falta de recursos económicos, científicos, tecnológicos y humanos. Desafortunadamente, con frecuencia, se difunden los problemas ambientales en forma distorsionada, sin separar los problemas reales de los que están sustentados solo en informaciones anecdóticas, no comprobadas, desacreditando las preocupaciones y esfuerzos legítimos de la comunidad. Este aspecto se ha debatido en el Congreso de la Sociedad Gallega de Prevención de Riesgos Laborales, celebrado la pasada semana en la ciudad de las Murallas, en Lugo. El doctor Tomás Camacho, director médico del laboratorio Lema y Bandín, que no necesita presentación, el famoso ADN, que ahora se habla tanto y tanto, aquí dimos los primeros pasos y analizando y orientándonos y explicándolos todo, con toda clase de detalles, el doctor Tomás Camacho. Digo, director médico del laboratorio Lema y Bandín, ha expuesto precisamente los problemas de lo que se ha dado en denominar ciencia basura, aplicada al campo de la toxicología. Hola, buenas tardes, doctor Tomás Camacho. He leído algunos periódicos de Lugo, como El Progreso, por eso le he invitado ya, porque hacían un análisis del interés que despertó, tanto en el terreno de la abogacía, como otros frentes, médico y demás, esta conferencia, esta explicación, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿en qué consiste exactamente el término ciencia basura? Bien, ciencia basura es una terminología que se está utilizando en Estados Unidos y por extensión en todo el mundo. El nombre propio es de una persona, Erin Brockovich, una persona que además es muy conocida porque se hizo una película que la protagonista fue Julia Roberts y que incluso fue nominada al Oscar. La historia es bastante conocida. Esta persona era un abogado de un pueblo en California y estaba investigando, estaba metida en un pleito de tema inmobiliario y en un momento determinado encontró unos historiales médicos que parece que relacionaban, había una serie de cánceres, de abortos en mujeres, y entonces observó que podía tener relación con el cromo que vertía una empresa que era Pacific Electric. En ese momento presentó una demanda en donde por primera vez en Estados Unidos era asociada. Los 600 residentes del condado de Hilling lo presentaron y antes de llegar al juicio la empresa pagó $333 millones por supuestamente los cánceres y los abortos que se habían producido. Esta persona, años después, esto ocurrió en el año 1996, años después en la Universidad de Harvard le daría el premio Richmond, que es uno de los premios más importantes del mundo de la excelencia científica. Y esto originó una enorme controversia, porque al mismo tiempo el gobierno, en concreto el Departamento de Salud Pública de California, demostró que el supuesto cáncer provocado por el cromo hexavalente no era tal, porque realmente el cromo puede producir cáncer cuando es inhalado en unas concentraciones muy altas, pero no por vía digestiva, que era lo que supuestamente estaba ocurriendo en aquel caso. Este representa, y eso es una afrenta al personal de salud pública que se dedica a estudios epidemiológicos y estadísticos serios. Y esta persona actualmente se ha erigido un poco en la defensora de la salud pública, pero lo único que está consiguiendo es sacar dinero en una serie de pleitos en donde se está exagerando y lo único que está yendo es contra la empresa privada y utilizando los recursos de la abogacía para realmente indemnizaciones millonarias. Por eso se le ha denominado, representa un poco, como ha dicho la directora de Salud Pública de Estados Unidos, Erin Brockovich, vale para un póster que represente la ciencia basura. Ya, ¿y qué grado de relación guarda el cáncer con los tóxicos ambientales, doctor Tomás Camacho? Bueno, aquí ya hablamos en una ocasión del cáncer hereditario. Realmente el cáncer es una enfermedad genética. Hoy sabemos que realmente tenemos una serie de genes que actualmente se sabe que cerca de 30.000 cada uno de nosotros, y de esos 30.000 hay un grupo muy reducido que si se afectan uno puede tener un cáncer. ¿Qué ocurre? Que el cáncer, esas mutaciones en un porcentaje muy pequeño
que no llega a un 5 o un 10%, es hereditario. Hay algunas personas, hemos visto aquí, hemos comentado anteriormente, familias que tienen una incidencia muy elevada de cáncer de mama o de colon. En esos casos, una mujer que tiene, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, un gen, el BCR1, existe muchas posibilidades de que vaya a desarrollarlo a lo largo de la vida, casi un 80% de posibilidades. Pero la mayoría de los casos no son hereditarios, la mayoría de los casos son ambientales y son múltiples factores. Por ejemplo, ocupacional. Si uno está trabajando, un trabajador está con cromo, con cadmio, con anilinas, existe un riesgo, pero siempre y cuando sean unas dosis muy elevadas y muy continuadas. Pero claro, es muy fácil distorsionar la realidad y decir, no, claro, como estaba trabajando con determinado tóxico, tiene un cáncer, pues eso hay una asociación directa. No, porque hay otros muchos factores que son ambientales, dietéticos, ocupacionales, incluso de la situación geográfica. Por ejemplo, hace unos días se veía que aquí en Galicia hay una incidencia elevada de cáncer de estómago. Bueno, una de las razones poderosas es que la tierra se trata con muchos fertilizantes nitratados y eso cuando se ingiere a través de la alimentación, ¿qué ocurre? Que son el estómago, las bacterias intestinales lo convierten en nitritos y eso puede producir, es un cancerígeno. Pero hay muchos factores que estamos expuestos constantemente, por ejemplo, alimenticios. ¿Cuántas veces hemos visto que la cafeína que todos tomamos, que es un agente mutágeno? Aditivos, como por ejemplo el ciclamato, que llevan muchísimas bebidas. Y qué decir de los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que en algunos casos pueden producir mutaciones y conducir a cáncer, pero por eso deberíamos prescindir de un fármaco que es vital. O qué decir, por ejemplo, de las vacunas. Las vacunas, en algunos casos, sobre todo cuando son vacunas con agentes vivos, pueden producir mutaciones. Un caso es la rubeola o el virus de la fiebre amarilla. Yo recordaba la anécdota hace unos minutos, donde el año pasado fuimos a Venezuela, realmente fuimos a una zona donde había incidencia de fiebre amarilla y era necesario poner esa vacuna. Bien, pues las posibilidades de que ese haya, en mi caso, haya producido una mutación, yo doy por hecho que en este caso el riesgo de tener una fiebre amarilla era muchísimo mayor. Por eso el cáncer hay que enfocarlo desde un punto de vista global. No es solo un agente, sino múltiples agentes que pueden incidir y provocar una mutación. Y doctor Tomás Camacho, ¿por qué personas con una misma exposición aparente a un determinado tóxico, sin embargo, tienen un riesgo diferente de tener cáncer? Esta es una pregunta muy interesante porque muchas veces siempre vemos el caso del fumador, ¿no? Es que mi padre o yo llevo mucho tiempo fumando y no he tenido cáncer. Bueno, hay una susceptibilidad individual. Cada persona tiene unos enzimas que hacen una metabolización diferente de los tóxicos. Nosotros siempre ponemos un ejemplo que es el caso del benceno. Gente que trabaja en zonas petrolíferas están inhalando benceno. Bueno, pues hay un grupo de la población que, por decirlo de alguna forma, metaboliza el benceno mucho más lentamente y tiene más posibilidades de anemia, incluso de leucemia. Claro, esto plantea un problema, que es, ¿podríamos hacerlo a todo el mundo este tipo de genes? Teóricamente sí, pero eso plantea problemas, que son problemas que en este momento la legislación todavía no ha contemplado. Y ya, podemos, en la actualidad, analizar de forma rutinaria esta diferente susceptibilidad al cáncer. Sí, bueno, es un poco lo que comentaba anteriormente. Por eso digo yo que efectivamente podemos analizarlo. Hoy tenemos pruebas de laboratorio que nos permite analizarlo, pero esto plantea muchos problemas éticos, porque imaginémonos un trabajador, el ejemplo que he puesto, que está trabajando en una petrolera. Si en un momento determinado analizamos ese gen y sabemos que esa persona tiene una susceptibilidad a ese tóxico, esa persona puede temer que en un momento determinado no lo contraten. Aquí en uno de los programas que hablamos sobre el ADN, se comentaba precisamente el tema del ADN y las compañías de seguros, la susceptibilidad de determinados genes a cáncer. Por ejemplo, el caso que comentábamos anteriormente del BCR, el cáncer de mama. Imagínese una mujer que en un momento determinado va a optar a un puesto de trabajo y que en ese momento se le hiciese este gen. Bien, si fuese positivo, alguien, y ese es el planteamiento que en este momento se tiene, que podría no darle el trabajo si tiene que optar entre dos personas. Bueno, no, esta chica a lo mejor en un momento determinado podría tener un cáncer. Eso pertenece a la intimidad y eso hay un derecho constitucional que la protege, que es el derecho a la intimidad. Y en este momento la legislación, siempre ha habido un decalaje entre lo que es la ciencia y la ley. Es lógico que la ley vaya mucho más lento y hoy el DNA es algo que hace 50 años
se ha descubierto y realmente el progreso ha sido inmenso y la ley va mucho más lento, lo que es normal. Dentro de unos años probablemente esto podremos hacerlo, pero en el momento todavía no. En el ámbito laboral, vamos a meternos aquí, que esa conferencia tan exitosa, ¿qué porcentaje representa el cáncer asociado con el puesto de trabajo? Bueno, las estadísticas dicen que alrededor de los cánceres que tiene la población, un 20% tienen una relación con el puesto de trabajo. Pero esto hay que aclarar que lo que decíamos anteriormente, hay muchos factores ambientales, que el caso del benceno, bueno, uno puede decir, no, es que ha tenido una leucemia y estaba asociado con el benceno. Muchas veces no es así, porque tenemos muchos factores de riesgo. Yo recuerdo una anécdota este verano, que en la provincia de Jaén, a las 9 de la noche, un día determinado, cogiendo gasolina, la temperatura exterior era de 40 grados. En esa gasolinera, los hidrocarburos se volatilizan con esa temperatura y la gente que está trabajando tiene un riesgo elevado de inhalación, mucho mayor que en otros sitios en donde la temperatura es menor. El valorar ese riesgo es muy importante y hay que tener en cuenta que hoy tenemos medios para hacerlo, pero lo que sí debemos aclarar es que desde el punto de vista laboral no debemos exagerar y tenemos que ponernos de acuerdo todos, médicos, la administración, las empresas, las mutuas, los técnicos de prevención y los laboratorios para enfocar el problema correctamente, porque hay una tendencia a magnificar. Muchas veces en un momento determinado se sacan las cosas fuera de contexto. Es muy fácil darle un titular, determinado tóxico pues ha producido tal cáncer. Bien, hay que meditarlo y para eso están los estudios de salud pública, los higienistas, que son epidemiólogos y que hacen estudios estadísticos muy serios. Por eso habíamos comenzado el programa de que la ciencia basura en esto, como en tantas otras cosas, no tiene futuro y probablemente dentro de unos años se demostrará que realmente los estudios hay que hacerlos bien y lo que hoy todos intuitivamente podemos creer que determinado tóxico está asociado con cáncer, no es así, sino que es un conjunto de factores, una mayor sensibilidad y que hacen que una persona en un momento determinado pueda tenerlo. Es un placer, doctor Tomás Camacho, siempre hablar de estos temas de palpitante actualidad para que nuestros seguidores, los ciudadanos, pues estén al día, que no quede reducido pues a un grupo de especialistas de diferentes frentes y demás, importantísimo, claro está, pero que el común de las gentes pueda también entrar en ese terreno y conocer todas esas explicaciones. Desde luego este es un tema que está originando mucho debate y precisamente el Congreso, uno de los temas una de las ponencias que originó más controversia fue esta, porque una cosa son los medios que tenemos, que son muchos. Hoy el laboratorio en concreto permite hacer muchísimas cosas, pero otra cosa es la realidad. Es decir, podemos en un determinado momento, con el coste que lleva implícito, hacer todas las pruebas. No, la realidad es que eso no es factible. Y además planteábamos hace un momento problemas éticos. Claro. Es decir, una cosa es hacer una prueba determinada y otra muy diferente, que esa prueba tenga unas implicaciones laborales. Una de las cosas que se discutió en el Congreso, que es otro aspecto relacionado, era el tema de drogas. Hoy podemos analizar a cualquier persona un análisis rutinario en la orina, a ver si tiene determinadas drogas. Una de las cosas que se vio en el Congreso es que el número de accidentes laborales en nuestro país está aumentando mucho por tóxicos como son el cannabis y la cocaína. ¿Se puede analizar? Por supuesto. ¿Y sería teórico, desde el punto de vista teórico, fácil hacerlo? Muy fácil. Lo que pasa es que eso es factible. Eso tenemos que llegar a acuerdo todos, sindicatos, empresas, médicos de empresa, acordar realmente que si se pueden o no hacer las pruebas, porque muchas veces se atenta contra la intimidad. A un trabajador hay que hacerle un determinado protocolo de estudio, pero para hacer un estudio de drogas tiene que ser con su consentimiento. Y esto todavía la legislación existen lagunas en nuestro país y en muchos otros países, porque lo que hablábamos, la tecnología, el laboratorio ha avanzado muy rápido y todavía no se han resuelto algunos problemas. Pero es un tema muy, muy interesante. Pues muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias.